Hola, hoy hablaremos de los telómeros, que son las regiones más distales o que encontramos en el extremo de los cromosomas, como lo tenemos aquí apuntando. Aquí el DNA está súper enrollado y si lo vamos desenredando y determinamos la secuencia que hay ahí, nos damos cuenta que son secuencias repetidas, es decir, un pequeño fragmento de 6, 7 nucleótidos que se repite una y otra vez. Y además de DNA, hay proteínas específicas que solamente se unen a la región del telómero. Estos se encontraron en el ciliado Tetraimena termófila. El DNA genómico que tienen sus células somáticas, aquí lo representamos, y así está en estado vegetativo, pero cuando una célula se va a dividir, el DNA genómico se fragmenta en muchos mini cromosomas y esta secuencia repetida, este telómero, se añade de novo, que son estas rayitas negras que tenemos aquí. Esto quiere decir que hay una maquinaria enzimática detrás de la biosíntesis del telómero. El telómero tiene una longitud variable, desde 5 hasta 15 kbs. En levaduras es más pequeño, es menos de 1 kilobase, pero siempre se compone de DNA repetido. La mayoría de su estructura es DNA de doble cadena y el extremo' distal, 3', es DNA de cadena sencilla. Estas secuencias que se repiten una y otra vez varían en los diferentes organismos, pero es muy ligera la variación, como vemos aquí los ejemplos de la secuencia repetida en tetraimena, en esta alga unicelular, etc., ¿no? Y tienen como un común denominador la presencia de muchas guaninas. Y bien, ¿para qué sirven los telómeros? Y hay que tomar en cuenta, como lo dije al inicio, que además de esta secuencia repetida, hay proteínas. Entonces hay una relación estructura-función dependiente de las proteínas que se unen ahí. Y hay que señalar que el DNA adyacente al telómero lo conocemos como región subtelomérica. Lo primero que hace el telómero, lo primero o la función que resalta es la protección contra nucleasas. Si esto no existiera, este DNA de doble cadena libre puede ser reconocido por enzimas que degradan DNA y entonces, pues, imagínense, ¿no? Decae este pedazo de DNA. Además, protege, como aquí viene, de ligación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay dobles cadenas libres, de alguna manera la maquinaria de reparación de DNA pues censa este, entre comillas, daño y lo trata de reparar ligando esa doble cadena libre con otro fragmento. Esto es un mecanismo de reparación, pero si no existieran los telómeros, esto ocurriría con los cromosomas mismos. Como vemos en este ejemplo, aquí tenemos dos cromosomas sin telómero y la maquinaria de reparación, al no haber telómero, los ligaría, entonces quedarían así. Entonces imagínate el problema que habría durante la segregación de cromosomas en la división celular, ¿no? Entonces, esta es una de las funciones del telómero. Resalta, tal vez por encima de estas dos, la replicación en el borde de la región subtelomérica y desde luego que en algunos casos, en algunos no, pero tenemos genes codificados aquí. Y la expresión de ellos está influenciada por lo que tenemos en el telómero. Resalta la replicación de la región subtelomérica, que lo voy a explicar aquí. Tenemos aquí un DNA de doble cadena de nuestra región subtelomérica y recordemos que su replicación es semiconservativa. Una de las cadenas se replica de manera continua que tenemos aquí a partir de un primer de RNA que se coloca, que se sintetiza aquí al inicio
y la otra cadena se sintetiza de manera discontinua, en la cual se van pegando diferentes primers o se van sintetizando diferentes primers a lo largo de nuestra cadena de DNA y se van sintetizando pedazos de DNA de cadena sencilla que se conocen como los fragmentos de Okazaki, que en el caso de eucariontes son más o menos de 200 nucleótidos. Cuando esto termina, el primer de RNA se pierde y se sustituye, o vamos a decir, se rellena con secuencia de DNA, como tenemos aquí, y los pedazos de DNA se ligan finalmente por una enzima ligasa. Ahora bien, imagínate que antes de hacer este relleno, se pierde este primer de RNA, pero no se puede rellenar porque hacia el 3' ya no hay más DNA para completarse y para ligarse. Entonces, este huequito quedaría sin replicarse. Si esto lo ponemos en una primera replicación, lo tendremos también en una segunda replicación y en una tercera y cuarta y así sucesivamente. Por lo tanto, en cada replicación, este subtelómero se acortaría. Obviamente, en una bacteria que tiene un cromosoma circular, esto no ocurre. Pero por eso son importantes los telómeros en eucariontes. Porque gracias a que existe esta secuencia, funciona como una especie de plataforma en la cual se pueden pegar más primers de RNA y se pueden sintetizar más fragmentos de Okazaki. De esta manera queda cubierta la replicación de la región subtelomérica completa. Obviamente, este problema de síntesis incompleta la veremos al final de nuestro telómero, pero de alguna manera no es, entre comillas, importante porque es posible que se reconstituya el telómero o si llega a haber algún defecto en su síntesis, en su replicación, que la maquinaria enzimática que ex profeso produzca el telómero lo reponga. Esta maquinaria que produce los telómeros es la telomerasa. Es una holoenzima. ¿Qué quiere decir esto? Es un complejo de diferentes proteínas en donde resalta, obviamente, la que tiene actividad catalítica que llamamos TERT. Y esto es muy importante, además de TERT, la proteína que tiene actividad catalítica también tiene un componente de RNA que llamamos TER. Aquí tenemos la arquitectura de la telomerasa. Resalta que en su N-terminal hay un dominio de unión a ácidos nucleicos y la actividad propiamente de retrotranscriptasa, como la que utilizamos luego en laboratorio para producir cDNAs, es una actividad que se requiere para producir los telómeros y está codificada o está contenida en esta parte de la proteína. Esto que tenemos aquí del lado derecho son solamente representaciones de la holoenzima en donde podemos ver las diferentes subunidades y el componente de RNA que llamamos TER. Este TER es diferente en los organismos y aquí les presento como ejemplo el de tetraimena. TER es un RNA de cadena sencilla de 150 nucleótidos que vemos aquí en color magenta. Obviamente tiene estructura secundaria, es un RNA estructurado con tallos y asas, como vemos aquí. El RNA está manteniendo interacciones y proximidad física con diferentes polipéptidos de la telomerasa, pero hay una región que queda libre que llamamos molde o templado, dicen algunos. Si esto lo representamos de una manera muy simplificada, lo vamos a ver aquí. Aquí en gris tenemos a la enzima TERT, y el componente de RNA aquí en negro. Resalto nada más la parte que queda expuesta, que es el molde. Y se le llama molde por la siguiente razón. Vamos a explicar cómo es que la telomerasa produce los telómeros, tomando como ejemplo el telómero de tetraimena.
El telómero se forma a partir de DNA de cadena sencilla que debe terminar o debe de tener en su extremo 3' T, T y G. Ahí se va a colocar la telomerasa y gracias a puentes de hidrógeno se acomoda de tal forma que se forman estos puentes entre estas dos A's y estas dos T's, esta G y esta C. Típicos apareamientos entre ácidos nucleicos. No obstante que una de las moléculas es RNA y la otra DNA. Pero una vez que esto ocurre, la telomerasa TERT sintetiza los nucleótidos complementarios a estos moldes, como vemos aquí. Entonces, estos se sintetizan por TERT a partir de esta G, que obviamente tiene un OH3' libre, y una vez que se completa, TERT se desplaza hacia el 3', quedando de manera similar al inicio. O sea, estos tres nucleótidos TTG hibridan con los tres últimos nucleótidos del TERT. Digo últimos porque va de 5' hacia el 3'. Y entonces vuelve a ocurrir otro round de síntesis de DNA de cadena sencilla y cuando termina se vuelve a desplazar. Ve cómo la clave de esto es que siempre el telómero termina en TTG, la enzima se desplaza y se coloca siempre en una misma posición que permite que siempre se sintetice lo mismo. Y esto ocurre así una y otra vez y paulatinamente se generarán estas secuencias repetidas de DNA que tenemos aquí. Y para que se complete la cadena complementaria, pues se utiliza de la DNA polimerasa. Pero queda, como había dicho al inicio, el extremo más distal como cadena sencilla. A lo largo del telómero abundan las guaninas y estas guaninas pueden generar puentes de hidrógeno entre sí cuando el contexto en el que hay pues está saturado de estas bases, de las guaninas. Vemos aquí el ejemplo, ¿no? Este óvalo o estos que tenemos aquí representan las ribosas. Aquí tenemos a la guanina y vemos que puede generar puentes de hidrógeno con otra guanina. Y se logran porque esta guanina que tenemos aquí del lado izquierdo respecto a esta está, digamos, rotada 90 grados. Y esta que tenemos aquí puede generar puentes con esta otra guanina que entre ellas pues están, digamos, rotadas 90 grados. Y lo mismo esta con esta y esta con la primera que mencioné. A esto le llaman cuádruplex y tiene, más allá de esta estructura plana, tiene una estructura terciaria, como vemos aquí, resaltando pues loops que hay porque obviamente en el telómero pues no solamente tenemos Gs, tenemos muchas guaninas y es por eso que se forman estas estructuras, pero tenemos otros nucleótidos y esos quedan en estos loops que tenemos aquí o bucles. Pero las guaninas todas quedan en un mismo plano, como vemos aquí. Estos 4 rectángulos representan 4 guaninas independientes que todas están formando puentes de hidrógeno entre sí en un mismo plano. Entonces, esta estructura de cuádruplex estructurada, compleja, pues la vemos recurrentemente en el telómero, como vemos en estas fotografías. Aquí tenemos cromosomas y aquí con estos puntos magenta se detectan cuádruplex de guaninas. Hay un anticuerpo que reconoce estas estructuras que pues no son específicas del telómero porque las podemos ver, por ejemplo, aquí cerca del telómero, aquí, o también en cualquier otra región. Simplemente una región que tenga muchas Gs puede formar estructuras como estas. El telómero tiene muchas Gs, forma estructuras de cuádruplex, que pues de alguna manera pues participan en la función que tienen estos telómeros. A medida que pasa el tiempo y el organismo se hace, vamos a decir, viejo,
que implica que ocurran divisiones celulares, va a decaer la actividad de telomerasa o decae la telomerasa misma. Y esto conlleva a una reducción de la longitud de los telómeros, como vemos aquí. Pues a lo largo de las divisiones, aunque haya telomerasa activa que pueda reconstituir a los telómeros y mantenerlos largos, en algún momento va a ceder y el telómero se va a ir haciendo corto. Relacionado entonces con el proceso de senescencia. Y a medida que el telómero se recorta, pues incrementan riesgos de que se pierda DNA, riesgos de que se fusionen cromosomas diferentes y entonces haya problemas en la segregación y eso cause que haya células hijas que les falten cromosomas o células hijas que tengan cromosomas de más. Y para finalmente darles un ejemplo ilustrativo de la importancia de los telómeros, les voy a presentar estos datos de la planta modelo Arabidopsis, en donde habíamos comentado que los telómeros tienen proteínas asociadas y de alguna manera estas proteínas garantizan la longitud del telómero durante el desarrollo de los organismos. Una de estas proteínas se llama STN1. Aquí represento el subtelómero o la región subtelomérica y el telómero de una planta silvestre de Arabidopsis y una planta mutante que no tenga o deficiente en el gen STN1 que codifica una proteína del telómero, tiene telómeros más pequeños. Estos se acortan. Y no solamente eso, hay evidencias de que el pedazo de cadena sencilla es más largo comparado con los fragmentos de cadena sencilla que quedan en los cromosomas silvestres. La ausencia entonces de esta proteína y por lo tanto de telómeros cortos tiene consecuencias en el desarrollo, consecuencias en la inflorescencia, en la morfología de las hojas de la roseta, de las hojas caulinas y consecuencias en la producción de semilla. Entonces, de alguna manera, el telómero pues está influyendo en garantizar el adecuado desarrollo, en este caso de la planta Arabidopsis thaliana. Y pues bien, este fue un panorama, creo yo, básico de la estructura, función y síntesis de los telómeros. Es algo introductorio, pero espero que en un futuro podamos presentarles algo mucho más detallado. Muchas gracias por tu atención.